Hola, ¿cómo están? Bueno, siguiendo un poquito con esta serie de tutorials para la resolución de los prácticos, vamos a seguir con el práctico número 7. En esta parte es lo que corresponde al régimen térmico de los suelos. Bueno, la primera pregunta que nos plantea, dice, con relación a la temperatura del suelo, indique la influencia de las temperaturas mayores y menores a las óptimas para la germinación y desarrollo de las raíces. Bueno, para poquito responder a este ítem, digamos, tiene una concepción más vale teórica, o sea que para poderlo contestar van a tener que recurrir a lo que es tanto el libro del sistema suelo-planta, como al teórico, que ustedes ya van a tener disponible en Nevelia. Y también en la guía de trabajo práctico pueden tener también alguna información. Pero básicamente en el libro Sistema Suelo-Planta pueden llegar a tener información para resolver esta primera parte. Después dice, ¿cómo se define el tiempo térmico? Mencione 3 cultivos con temperatura base mayor a 10 grados y 3 con temperatura base menor a ese valor. Bueno, para poder resolver este ítem, tienen que tener un poco también de conocimiento teórico y entender a qué se refiere cuando dice tiempo térmico y lo que es temperatura base. Y para ello, para entender los 3 cultivos, también van a tener que recurrir al libro de tanto los 3 cultivos con temperatura base mayor como los 3 de temperatura base menor, al libro del sistema suelo planta, o googlear y buscar información a través de internet, eso también es válido. Bueno, y por último, el ítem C, donde sí ya acá tiene una parte resolutiva, nos pregunta, dice, calcule cuántos días demora desde germinación esta emergencia. Un cultivo de trigo si la temperatura media del suelo es de 7 grados centígrados y si la temperatura es de 10 grados centígrados. Entonces, nos pregunta o nos hace calcular cuál es el tiempo térmico, ¿no? Para un trigo, entonces para eso ustedes tienen que recurrir a estas tablitas que tienen acá, donde deberíamos poner en práctica esta ecuación, lo que es tiempo térmico, que es igual a la temperatura media del día ese que corresponde. En este caso es sencillo porque todos los días tienen la misma temperatura media, menos la temperatura base correspondiente al trigo, a partir del cual esa semilla empieza a censar temperatura para emerger. ¿Tá? Entonces, acá nosotros necesitamos tener, que acá lo tienen disponible ya, pero bueno, yo lo muestro para que ustedes vean que lo tienen disponible también en la parte teórica, la cantidad de grados día que requiere en este caso el trigo, cuál es su temperatura base, y decir, bueno, cuántos días va a demorar si la temperatura media fuera 7 en todos esos días, y cuál cuando la temperatura media fuera de 10 grados. Entonces, bueno, en este caso van a tener que responder en función de lo que les dé el problema y también llegar a alguna conclusión, porque si no solamente ponen un número no tiene mucho sentido si ustedes no pueden concluir algo ahí. Bueno, con eso tendríamos un poco la respuesta o lo resuelto a la pregunta número 4. Pasaríamos a la pregunta número 5, donde acá sí tenemos que resolver, hacer algunos cálculos. Dice, nos pregunta, calcule para un suelo de pludol típico del área de influencia de la Universidad de Río Cuarto, cómo incide el contenido de agua en los cambios de temperatura del suelo debido a su efecto sobre el calor específico o capacidad calórica. ¿En qué condición de humedad se calentará más rápido? Entonces dice, considere dos condiciones, dos escenarios en este caso para un mismo suelo. A, con 30 gramos de agua y 100 gramos de sólido. ¿Tá? Y el suelo B con 10 gramos de agua y 100 gramos de sólido. O sea, uno tiene más o menos el 30% de agua y el otro el 10% de agua. Entonces tendríamos que tratar de numéricamente validar esto, decir, bueno, cuál es el que se va a calentar más rápido o cuál más lento, ¿no? Y por qué sería después la conclusión que uno tiene que poner. Entonces nos dice que sumamos los siguientes valores de calor específico. Para el agua, 1, que ya lo habíamos visto en el teórico, calorías por gramo. Para el suelo mineral seco, 0,2 calorías gramo. ¿Está? Bueno, la información complementaria es esta que está acá. De esta forma lo vamos a calcular, porque pensemos que el suelo no está conformado por una única sustancia, sino que es, digamos, una mezcla de sustancias. En este caso, entre lo que es la fase sólida, mineral en este caso, y la del agua. Entonces acá lo que van a tener que hacer es sustituir el calor, en este caso la capacidad calorífica de A, por la masa de A, por el calor específico del suelo, por la masa del sólido suelo, sobre la masa del agua más la masa del suelo. Entonces, la idea un poquito acá va a ser tener en cuenta esto, es decir, bueno, cuando el suelo, digamos, ¿cuál se va a calentar más rápido? Y seguramente es que requiera menos calorías para calentarse. Fíjense que acá, en este caso está expresado en joule por gramo, pero también se puede expresar en calorías gramo, que es un poco como lo tienen ustedes acá expresado, ¿no?
Entonces, es importante tener en cuenta eso. Está definido, pero en este caso, ya tienen que asuman los dos cargos específicos y trata de resolverlo. Simplemente la idea es ver cuál se calienta más rápido, un poco numéricamente y también conceptualmente explicarlo. Bueno, con eso tendríamos resuelto el ítem A y pasaríamos a explicar un poquito el ítem B, que dice, calcule la difusividad térmica de un suelo franco-arcilloso cuya capacidad calorífica es de 0,357 calorías centímetros cúbicos grado y su conductividad térmica, lambda, de 0,05 calorías centímetros segundo. Entonces, acá simplemente lo que vamos a tener que hacer es, para calcular la difusividad, es reemplazar en esta ecuación. Los datos ya los tenemos, simplemente este es un ejercicio para que nos pongamos un poquito en la cabeza de qué depende la difusividad de un suelo. Entonces, sustituyendo y viendo la ecuación de un poco de qué está dependiendo, podemos llegar a interpretar un poco qué nos dice en función de la difusividad. ¿Está? Bueno, y por último, el ítem C, que dice, ¿cómo influye el valor de lambda en el almacenamiento de calor de un suelo? ¿A qué atribuye que el mismo suelo tenga diferentes amplitudes térmicas? Bueno, entonces, esta conductividad térmica, digamos, un mismo suelo, ¿qué puede cambiar en un mismo suelo? Digamos, la fracción sólida es muy difícil que cambie. Principalmente lo que puede llegar a cambiar sería el contenido hídrico. Entonces nosotros tenemos que estar pensando para responder esto, ¿qué va a pasar si cambia el contenido hídrico? ¿Cómo variaría ese lambda que nos plantea ahí? Bueno, con eso terminaríamos el práctico número 7.